Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque ya está cercano. La Iglesia de Cristo, el Pan de Vida, presenta su programa Últimas Profecías. En estos días de tanta confusión en la humanidad, con tanto odio, envidia, egoísmo, avaricia y tanta maldad, una voz en lo más profundo de nuestra conciencia, la voz de Dios nos dice: aún te sigo esperando, así como di la vida por ti, con los brazos abiertos. Sí, yo soy Jesús, tu Creador, quien quiere ser tu Señor, tu Majestad, guía y tu Salvador. Arrepiéntete y ven a mí. Yo te haré descansar y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice el Señor. Y ahora con ustedes, el pastor y siervo del Señor, Gilberto de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La honra y la gloria sea para el Señor. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da el Señor. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más, gloria a Dios, al programa, gloria a Dios, Últimas Profecías, que es de parte de la Iglesia Cristo el Pan de Vida de aquí en la ciudad de Atlanta, Acworth, Georgia. Gloria al Señor. Les saludamos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de traer un mensaje más para la palabra de Dios, para edificar las almas que están ahí, gloria al Señor, esperando una bendición de parte de Dios. Y qué más, pues, que de parte de las escrituras de la palabra de Dios. Ese es el mejor alimento, esa es la mejor comida que podemos comer, gloria al Señor, que es la palabra de Dios, para que nuestras almas se mantengan firmes, esperando siempre con toda aquella fe, con toda aquella, gloria al Señor, gozo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto se acerca, gloria al Señor. Vamos a traer otro mensaje más, si el Señor nos permite, gloria al Señor, y vamos a estar hablando acerca de lo que es vivir en buena conciencia ante el Señor, gloria al Señor. ¿Qué es tener buena conciencia ante Dios? Alabado sea el nombre de Jesús, porque en estos días es importante de que nosotros los enfaticemos en estas cosas, que nos centralicemos, que también los sinceremos con el Señor, para que nuestra alma pueda estar en paz con Dios y poder estar esperando al Señor con toda libertad, con todo aquel gozo, sin ninguna desconfianza, que cuando el Señor venga no vayamos a salir defraudados. Gloria al Señor, porque lamentablemente ha venido un espíritu en estos tiempos de religiosidad, un espíritu de aburrimiento, un espíritu de desánimo, un espíritu donde todo se vale, donde la iglesia que estamos viviendo en estos últimos tiempos, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que estamos viviendo en la etapa de la iglesia Laodicea, donde todo se vale y no hay nada malo, donde todo Dios es amor y Él no nos va a juzgar por una media cosita, sino que Dios nos va a perdonar y nos va a llevar de victoria en victoria hasta que Él venga, y no importa cómo andemos, por eso Él ya murió por nuestros pecados. Eso es lo que se predica hoy, que usted puede hacer y deshacer y de todas maneras se va al cielo, porque usted está guiado por un Dios amoroso, un Dios que todo perdona, un Dios misericordioso, un Dios que ignora lo malo, porque usted ya le confesó como su Salvador. Y en realidad el Señor es bueno y misericordioso, pero claro, dice la palabra de Dios, que Dios es amor, pero también para aquellos que no obedecen es un Dios de fuego consumidor. Acuérdese que hemos estado yendo y pasando de versículo, de capítulo en capítulo en la Biblia, en toda esta etapa, en todo este tiempo que hemos estado predicando la palabra de Dios, y hemos estado ofreciendo lo que es un verdadero Dios, el Dios verdadero, no un Dios
que todo lo deja pasar por alto, no un Dios alcahueto, no tampoco un Dios furioso que con media cosita que hagamos los destruye. Él es paciente y misericordioso, pero también Él conoce los corazones y a Él nadie se va a burlar de Él. Como dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo es lo que va a cosechar. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos qué nos dice allá el apóstol Pedro en la palabra de Dios en el capítulo 3 del Primera de Pedro. Y vamos a estar estudiando este mensaje que vamos a titular Viviendo con una conciencia buena ante Dios. Gloria al Señor. Alabado sea la honra y la gloria sea para Cristo. Una buena conciencia ante Dios. Vamos a empezar en el capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 8 hasta el versículo 20. Gloria a Dios. Y vamos a detenerlos en unos versículos para escudriñar y explicar algunas cosas. Bueno, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, así lo leemos, para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Aleluya. Versículo 8 en adelante. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar una bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrantéis por temor de ellos, o sea, del mundo, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Dios. Y aquí es el título que estamos, el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que el que murmura de vosotros, como de malhechores, sea avergonzado, los que los calumnian, vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez, por los pecados el justo, por los injustos, para llevarnos Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria al Señor, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, solamente 8, fueron salvas por el agua. Gloria a Dios. Hemos leído del capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 8 al 20. Pero vamos a estar regresando a unos versículos para explicar. Aquí dice la palabra de Dios que es bueno que nosotros vivamos con una buena conciencia ante Dios. Porque, no sé, pero hay muchas personas de que a veces creen ellos que porque van a la iglesia, creen ellos que porque aún predican, piensan que son los mejores, piensan que están bien ante la presencia de Dios. Pero eso no vale nada, porque el mismo Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así es que en otras palabras, el Señor escudriña los corazones y Él ve las cosas bien, como está nuestra conciencia, cómo estamos actuando, cómo estamos nosotros caminando en lo que concierne a nuestra vida terrenal. Sin embargo, hay unas personas que a veces hacen el mal, y ellos lo hacen voluntariamente, y cuando ya viene la noche, a veces ellos se acuestan y hacen una pequeña oración y dicen, bueno, Dios me perdona porque sabe que soy humano, y se duermen y se acuestan, pues sin embargo su conciencia no les deja dormir, porque como dice la Biblia, si cuando a veces nosotros mismos no nos refrenamos ni exhortamos, a veces nuestra conciencia a veces nos refrena, a veces nos exhorta dentro de nosotros. Mucha gente no puede dormir sabiendo que ha hecho mal, pero si quieren convencer que no era nada malo, una pequeña mentirita no es nada malo,
una cosita de que, bueno, ellos también me hicieron mal a mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Dice de que el que haga el bien nada más, no devolviendo mal por mal, sino ni maldición por maldición, sino al contrario, dice bendición, sabiendo que fuisteis llamados para una herencia gloria al Señor, era una herencia de bendición, gloria a Dios. Así que hay muchas personas de que a veces dicen, bueno, yo sé de que soy cristiano, pero también el Señor sabe que soy débil y a veces me enojo. Y a veces, bueno, con mi genio, con mi carácter, bueno, que el Señor me perdone. Él sabe de que yo soy así. Así es de que así me ha aceptado el Señor. Pero eso no debe de ser así. A veces hay personas que a veces conocen la Biblia y a veces se jactan ellos y a veces se quieren, justificar diciendo, bueno, yo soy igual a Pedro. Pedro era un genio muy fuerte. Y sin embargo lo ven como el Señor lo usó y empiezan ellos a quererse tratar la manera de justificar, pero esto no es agradable ante el Señor, porque el mismo Señor dice, no desobediendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendición, sabiendo que fuiste llamados para una herencia de bendición. Porque también el Señor dice, Él mismo dice, ve a los buenos, dice, y Él está atento, dice, sus ojos miran al justo, pero también Él mira de lejos a los impíos, a los malos. Su rostro está lejos de todos aquellos que hacen el mal. Y a veces hay personas que se quieren engañar entre ellos mismos diciendo de que no, el Señor conoce mi corazón, el Señor me ama y yo voy a seguir glorificando al Señor. Yo sé de que no soy perfecto y el Señor me está ayudando a mí. Yo sé de que el Señor me va a ayudar, así que la gente me tiene que soportar. Y esto no debe ser así. Nosotros debemos de luchar con ese hombre que tenemos adentro. Acordémonos que ya venimos a ser hombres nuevos. Todas aquellas cosas viejas, los caracteres, los males entendidos, o a veces también hay personas de que no dejan de mentir, hay personas que no dejan su orgullo, hay personas que no dejan su carácter de orgullo, teniendo ellos diciendo, bueno, es que yo soy así, el Señor sabe de que el orgullo yo lo traigo de mi sangre, de mis familiares, y así me enseñó mi padre, así es que así voy a seguir. Como dice el apóstol Pedro, de que todo lo que nosotros agarramos de nuestros padres para nada nos va a ayudar, sino que hay que dejar todas aquellas cosas que no son de Dios, sino que hay que guardarnos nada más en las cosas de Dios, y por eso es muy importante estar escudriñando las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios, vamos a ir también al libro de Mateo, que nos dice ya la palabra de Dios en el libro de Mateo, el capítulo 7, versículo 15 al 18. Miren lo que dice el Señor. El mismo Señor dice que debemos de tener cuidado, porque como dice, hay muchas personas que se quieren justificar, y el Señor a veces nos advierte y nos dice que hay que tener cuidado con esas personas. Si nosotros queremos guardar al Señor y que guardar sus leyes y su palabra, y debemos nosotros de apartarnos de toda esa gente de que no hace bien, toda esa gente que anda falsamente, esas personas que ellos creen que están sirviendo a Dios, pero la verdad están en contra de las cosas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de tener cuidado. Miren lo que dice en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Aquí nos advierte el Señor y nos dice, por su fruto os conoceréis. Aquí en el versículo 17 del capítulo 7 de Mateo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y si así dice, el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No, dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni tampoco el árbol malo dar buenos frutos, sino que cada cosa da sus cosas como deben de ser. Por ejemplo, si un árbol nunca ha sido abonado, y a veces hay árboles que como no se riegan, o a veces crecen cerca de otras ramas o otras cosas, y se enferman los árboles, tanto así que los árboles no dan buenos frutos. A veces dan los frutos todos rotos, todos quemados. Ese árbol es malo, está cerca de otra cosa que lo ha enfermado, y ese árbol nunca va a dar buenos frutos. Pero el árbol bueno, que desde un principio le ponen una varita para que crezca bien, y lo abonan y le echan agua, o crece con la lluvia, pero que crece bien ese árbol da buenos frutos. Y usted va a ver, ese árbol siempre está dando buenos frutos porque es un buen árbol. Pero el árbol malo da malos frutos. Así que dice que todo aquel árbol malo, ¿qué es lo que va a pasar?
va a estar preparado para ser echado al fuego, dice la palabra de Dios. Él conoce nuestros corazones. Nosotros no podemos engañar a Dios. Así que la persona de que anda haciendo cosas malas, más vale que tenga cuidado, que tenga temor de Dios. Porque hay personas de que a veces dicen, no, nadie me ve, yo puedo ir a la iglesia hoy el domingo, el sábado o cualquier día que voy, y los otros días estoy lejos de la gente. Yo, es más, voy a trabajar a otro estado, a otro departamento, a otra ciudad, nadie me ve allá, así es que voy a vivir yo mi vida que siempre he querido vivir. Y a veces hay personas que tienen dos vidas, una vida de cristiano y otra vida de lobo, como dice aquí la Biblia. Pero aunque ellos se vistan de ovejitas cuando vienen de regreso a la iglesia, por dentro se les echa de ver que son malos frutos, porque a veces su genio, a veces sus malas obras, a veces su arrogancia o su orgullo se les nota de encima, y así podemos entender que no son verdaderos hijos de Dios, verdaderas ovejas, sino que son lobos rapazos. Son personas de que por encima se ven como ovejitas, pero por dentro, como dice la Biblia, son lobos rapazos. El Señor tenía mucha razón con su santa sabiduría. Aquí nos ordena y nos dice que tengamos cuidado. Hay que tener cuidado con quién andamos, porque a veces nosotros, como dice mucha gente, que las apariencias a veces engañan. A veces hay personas de que se acercan a alguna persona y dicen, voy a estar cerca de ese pastor, porque ese pastor es un buen siervo de Dios. Y a veces cuando predica ese hombre, llora, grita y toda la gente dice, qué buen pastor que es. Pero a veces cuando lo visitan a la casa, o a veces cuando o andan con él o viven con él unos días, se da cuenta qué clase de persona es. No quiero decir que todos los pastores son iguales, pero hay algunos que sí. Por eso dice la Biblia que por su fruto os conoceréis. Porque mire, aquí el apóstol Pedro dice bien claro, finalmente dice, en el versículo 8 que estábamos leyendo, el apóstol Pedro dice, finalmente dice, sed, dice, con todos de un mismo sentir, compasivos, amados, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice, no desenvolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendición. Debemos nosotros estar siempre regocijándonos, contentos, alegres, dar sonrisas, dar bien, aunque la persona, en estos días la gente anda muy amargada, los que no conocen a Dios. A veces yo voy manejando por las carreteras, por las autopistas, y a veces las personas se me quedan viendo con una cara como que si me quieren comer o matar. Y sin embargo, a veces yo trato la manera en la sonrisa, a veces trato de decirle hola, a veces hasta por eso se ofenden, a veces trato de ser sabio y mejor seguir mi camino. Pero en estos días hay que tener cuidado, porque el enemigo Satanás, como ha contaminado tanto a la raza humana, que ahora hay mucha desconfianza, porque dicen ya nadie hace bien por algo, sino que siempre hacen alguna cosa buena porque están esperando algo de nosotros. Y la verdad es que la mayoría de gente que no conoce a Dios, sí, así es. Nadie da nada si no está esperando algo que le van a dar. Pero los que somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor y los que tenemos al Señor adentro, nosotros nos basta con tener buena conciencia y saber que estamos haciendo el bien, aunque mucha gente piensa que estamos haciendo mal, o a veces duda de nosotros, o a veces piensa de que porque les hacemos un favor, están esperando de que nosotros le vamos a pedir que nos haga otro favor o que nos pague o algo así. Pero bueno, nosotros lo hacemos para el Señor. Y cuando trabajamos lo hacemos para el Señor también. No estamos esperando de que la gente venga a darnos crédito o que nos diga, usted es una buena persona, mire, usted hace bien y trabaja en las cosas de Dios, así aquí está, le voy a ayudar o está aquí mi amistad. No, nosotros lo hacemos de buen corazón porque tenemos la conciencia ante Dios, porque sabemos que queremos agradar a Dios, porque Él es el que reina en nuestros corazones, es Él el que andamos adentro y a Él no lo podemos engañar, gloria al Señor. Vamos a seguir leyendo en el versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Eso es lógico, la persona que hace el bien nunca anda con ningún temor, pero el que hace el mal, a veces hasta de su propia sombra, anda huyendo porque piensa que lo andan huyendo, porque adentro de su conciencia sabe que ha hecho mal. Por ejemplo, un ladrón o un criminal, a veces ellos mismos se dan, como dicen, a conocer el mal que han hecho porque andan asustados, andan con aquel temor, piensa que los andan siguiendo y la gente quizás ni sabe el mal que ha hecho
y ellos mismos se van a descubrir porque andan aquel temor siempre. Pero el que hace el bien no anda con ningún temor, al contrario, anda en paz, anda tranquilo, anda con su conciencia tranquila porque sabe de que siempre está pensando ahí, hacer el bien, ayudar a los demás, y tiene una conciencia limpia y en paz ante Dios. Y cuando se duerme en paz. Y como dice que en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 4:8, dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. Y así debemos estar siempre confiados, porque tenemos al Señor y Él sabe y conoce nuestra conciencia, y a Él no lo engañamos. Pero si nosotros queremos agradar a los hombres, más, dice la palabra de Dios, es más grande el Dios Todopoderoso que cualquier hombre, agradar a cualquier hombre. Acuérdense cuando allá en el libro de Hechos dice también que el libro Juan y Pedro dice que estaban predicando la palabra de Dios, estaba el Señor recién ido al cielo, y aquellos fariseos, aquellos religiosos todavía estaban en contra de los primeros cristianos, y dice que los echaron a la cárcel a ellos y les dijeron, los amenazaron que ya dejaran de andar hablando de ese camino, o sea, de Jesús, y lo que hablaba, porque a él le pusieron ese apodo, le pusieron el camino, porque el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a él le llamaron ese apodo y le decían, ahí vienen los del camino, y queriendo burlarse Satanás del Señor. Pero nosotros sabemos bien que Él es el camino que vamos nosotros hacia el cielo. Así es que no importa lo que Satanás diga, Él mismo va a quedar avergonzado porque estamos en el camino verdadero que es Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que estos discípulos estaban predicando allá en una esquina de la plaza, y llegaron estos religiosos y fueron a decirle a los alguaciles, a los guardias, diciéndole que los arrestaran porque esa gente no obedecía, sino que andaba poniendo cosas en contra de la religión de ellos, de los judíos, y hablando esa religión de ese camino que le decían del camino Jesús. Y entonces los llevaron presos a los apóstoles y los amenazaron y les dijeron de que si ellos los iban a dejar libres en unos días, pero si ellos seguían hablando del camino, dice que los iban a volver a echar presos y los iban a latigar y les iban a hacer toda clase de cosas. Pero ¿qué dijo Pedro y Juan? Y dijo, juzgad vosotros mismos, dice, en vuestra conciencia, si es más bienaventurado obedecer a Dios a los hombres antes que a Dios. Entonces ellos nomás se quedaron oyendo. Y ahí estaba Gamaliel, un hombre, dice, de que era como quien dice un gran cardenal, un gran hombre en la religión. Según la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice que aprendió ante los pies de Gamaliel. O sea que era un gran hombre, sacerdote, un religioso de los grandes. Y dice de que estaba ahí y le fueron a decir, mira, estos hombres no hacen caso, son necios. Los acabamos de llevar a la cárcel, los azotamos y les amenazamos que ya dejaran de predicar esa palabra de ese camino. Y ellos siguen. ¿Y qué les dijo Gamaliel? Les dijo, déjenlos, porque vaya a ser, dice, de que realmente sean de Dios. Si es que ellos no son de Dios, van a caer como han caído muchos. Pero si son de Dios, hay que dejarlos en paz, no vaya a ser que estemos peleando en contra de Dios. Este hombre era un poco sabio y dijo de que hay que dejarlo. Así también se dan cuenta, eran de Dios, porque hasta el día de hoy estamos hablando aquí de este amado hermano Pedro, su escritura que él dejó, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eran de Dios y las cosas de Dios prevalecen. Pero lo que no es de Dios cae fuera. Así que esos hombres decían, ellos tenían buena conciencia, ellos decían, ustedes juzguen si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Y por supuesto que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Así que yo siempre me voy en la noche acostado con una buena conciencia, sabiendo que he hecho lo mejor que he podido para agradar no solamente a los hombres, sino también a mi Dios, que es lo más importante. Pero aquella persona de que ha hecho mal, la misma conciencia la acusa y le dice de que no está bien como está haciendo. Que va a la iglesia o a veces quiere, o a veces no viene a la iglesia porque dice, no, yo no quiero ser hipócrita, porque yo sé que he andado mal, yo sé que soy pecador y yo sé que no merezco ir ahí. Hay que vayan esos hipócritas, pero yo no voy a hacerme hipócrita, así es que yo mejor sigo mi vida. A veces Satanás pone también esos pensamientos en mucha gente para tenerlos esclavizados, pero yo les digo una cosa, dejen de escuchar esos pensamientos, esas voces del diablo, y no dejen de asistir a la iglesia, busquen de Dios y que no se preocupen lo que Satanás diga, porque la verdad el único hipócrita es Satanás, porque nosotros somos nada más hombres pecadores que por la sangre de Cristo venimos a ser limpios de nuestros pecados y Él nos perdona y Él nos guarda. Pero también es necesario que cuando nosotros busquemos de Dios,
nos apartemos de toda contaminación del diablo y empecemos a vivir una vida sincera ante las cosas de Dios y ser justos y ser sinceros ante Dios, porque Él nos ve todo a nosotros, Él nos ve nuestro corazón, nuestra mente, Él nos ve todo, nos examina el Señor desde lo más profundo. Él, como dice la palabra, Él es la palabra como la espada de dos filos que penetra adentro de nuestras entrañas, adentro de nuestros tuétanos, de nuestros huesos, hasta partir adentro del corazón. Él los examina bien a todos nosotros. Así que nosotros no debemos de estar ahí con aquel temor o diciendo, bueno, yo sé de que si un día me van a descubrir lo que hice y qué me van a hacer. No se preocupe de eso. Usted confiéseselo a Dios y guárdese en el Señor. Y sea lo que ha hecho en el pasado, el Señor lo perdona. Por supuesto que el Señor dice de que Él mismo le va a dar a usted esos sufrimientos a veces que vienen por causa del pecado, pero es mejor sufrir, como dice la palabra de Dios, por causa de la justicia y no sufrir por causa de hacer el mal. Bueno, gloria a Dios. Y también así aquí como estábamos leyendo en el versículo 18 en adelante, dice aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El versículo 19 quiero que preste atención, dice, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando se preparaba el arca ya en el tiempo de Noé. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, capítulo 4:9, que el Señor cuando murió, ese día que murió, Él fue adentro, a lo más profundo de la tierra, que es el infierno, y fue a predicar a todos esos espíritus que estaban allá perdidos, esas gentes que habían sido ahogadas en el arca, cuando Noé preparó el arca, todos esos que se ahogaron, allí les fue a hablar el Señor y les habló y les dijo por qué razón estaban ellos ahí, porque el Señor es justo. Y pues probablemente ellos dijeron, bueno, nosotros no teníamos una Biblia como esta gente de hoy, ni teníamos profetas, pero les dijo el Señor, pero tuvieron al pregonero, al profeta que era Noé, y no le obedecieron. Entonces nada hay que justificarse. Así que el Señor conoce todo y Él nos va a juzgar conforme nuestras conciencias, conforme nuestros hechos. Así que nosotros tengamos una buena conciencia ante Dios y apartémoslo del mal y hagamos el bien, para que podamos dormir tranquilos y podamos estar ya en paz, sabiendo que Cristo ya viene, y cuando venga el Señor vamos a irnos a descansar allá a la gloria venidera. Gloria al Señor. Así que el Señor les bendiga y les dejo en mente esto, que tengan una buena conciencia ante Dios y apártense del mal. Gloria al Señor. Será hasta el próximo. Que el Señor bendiga a cada oyente. Si usted tiene una sugerencia, puede visitarnos a nuestra página web en el internet, y es así, www.cristoelpandevida.org, y haga un clic donde dice peticiones y déjenos saber cuál es su sentir, necesidad o pregunta para poder estar orando por usted. Una vez más, www.cristoelpandevida.org, o llámenos a los teléfonos locales que se dirán al fin del programa. Que el Señor les bendiga. Les habló su hermana en Cristo, Roxana Chávez.